Hola, buen martes, ¿cómo están todos? Bueno, hoy otra vez nos volvemos a encontrar para poder compartir un tema y el domingo pudimos escuchar en la predicación el tema de el camino, qué camino estamos siguiendo y dentro del camino cada uno de nosotros vamos desarrollando nuestra vida con equivocaciones, con aciertos, pero allí siempre está Dios para ocuparse de cada uno de nosotros. Y Dios nos dio dones, nos dio talentos, nos dio órganos, distintos miembros del cuerpo. Y hay una parte muy importante en nuestra vida y en nuestro cuerpo del cual quiero hablarles hoy, que es la lengua. Y quiero hablar sobre las palabras, quiero hablar sobre nuestro comportamiento cuando nos enojamos o cuando estamos bien. Hay un texto muy conocido en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, el versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En otro lado, en otra versión dice: la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Nosotros más de una vez nos pasa que quizás nos enojemos por algún motivo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que una respuesta amable calma el enojo y que al contrario, una respuesta violenta excita toda situación. Algunos comparan que dicen que el enojo, dice, es como un fuego que destruye todo y que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos apaciguar ese fuego, debemos hacer que ese fuego no continúe. A ver, una respuesta suave a una palabra provocadora es como si fuera el agua frente a un incendio, o sea, con el agua nosotros podemos apagar un incendio. Entonces, cuando hay alguna palabra hiriente, si nosotros empleamos otra palabra hiriente, lo único que hace es aumentar ese fuego, aumentar ese ardor. En cambio dice la palabra de Dios que una palabra amable apacigua justamente el fuego ese que puede estar destruyendo inclusive la vida de la persona con la cual estamos discutiendo y aún nosotros mismos. Y también muchas veces cuando nosotros utilizamos ese tipo de palabras que a veces son tan hirientes, lo único que hacen en cada uno de nosotros también es ir creando a veces resentimientos. Y este tiempo donde tenemos que compartir, donde tenemos que estar juntos, donde tenemos que vernos quizás más tiempo del tiempo que estábamos acostumbrados en cada uno de nuestros hogares, hace de que muchas veces también quizás puedan aparecer este cierto tipo de cosas o de rispideces. Pero la palabra de Dios nos habla de muchos ejemplos, inclusive en la antigüedad. Se acuerda que conmigo fueron viendo distintos personajes de la Biblia. Bueno, hay un pasaje muy conocido donde se encuentran Esaú y Jacob, que eran hermanos, y Esaú era cazador, y Jacob más vale se distribuía siempre en actividades mucho más caseras. Sin embargo, un día estaba comiendo Jacob un guiso que había cocinado, llegó Esaú de haber ido a cazar, venía cansado, venía con hambre, y le pidió a Jacob que le diera de comer. Y Jacob le dijo que sí, que le daba de comer, pero si él aceptaba cederle la primogenitura. Algo muy importante en el pueblo judío, la primogenitura. Y no solamente, bueno, Esaú le dijo que sí, que para qué le iba a servir a él,
la primogenitura, si lo que él tenía en ese momento era hambre. Y comió. Y entonces con su palabra sellaron que él le diera la primogenitura a Jacob. Pero no solamente pasó eso, sino que después Jacob recibe la bendición de su padre, de Isaac, porque junto con su madre engañan al padre que ya no veía, haciéndose pasar por el hijo Esaú, el cual había llamado. Y entonces pasa todo esto, se entera también Esaú, y entonces Jacob se va después de haber recibido la bendición de su padre. Se va y con el tiempo él prospera, le va muy bien y decide volver a encontrarse con su hermano Esaú. Lo hago muy corta la historia, pero él decide volver a encontrarse con Esaú. Pero con miedo, con temor, porque él sentía que Esaú, después de todo lo que él le había hecho, iba a querer matarlo, iba a querer destruirlo. Entonces él manda a ir adelante de él llevándole como ofrendas y le pide a Dios que le ayude a generar en Esaú un corazón perdonador para que puedan volver a encontrarse y para poder encontrarse y estar bien. Pasa el tiempo, llega el encuentro de ellos, llega Esaú delante de Jacob después de haber pasado por los distintos grupos de personas y de animales que le mandaba Jacob como regalo a su hermano para ver si su hermano perdonaba las situaciones anteriores. ¿Y qué pasó? Esaú le dice a Jacob: ¿por qué me enviaste todas estas cosas adelante antes de poder encontrarme con vos y con toda tu familia? Porque yo quería ver de que vos no tuvieras resentimiento en tu corazón y que pudieras perdonarme por lo que yo te había hecho. Esaú le dijo: no era necesario recibir nada, dice, de lo que vos tenías para enviarme. Dice, porque en mi corazón no hay un rencor. Esta es una historia que relata la palabra de Dios. Después cada uno va a seguir sus caminos. Cada uno va a ir por distintos lugares. Pero cuando hubo un acto, una palabra que hirió, una palabra que dañó, atrás de todo eso se pudo haber generado el rencor y ese deseo de haber destruido al otro. Hay personas que tienen un temperamento que a veces consideramos que es intratable, son intratables, imposible, dice, de apaciguar el temperamento que tienen esas personas. Solo a veces pensamos que esas personas buscan crear un problema. ¿Se acuerdan de Judas? De Judas Iscariote. No escuchó nunca las palabras bondadosas que Jesús tenía para cada uno de sus discípulos e inclusive para él. Porque su propósito simplemente desde el comienzo fue sangriento, fue de destruir a aquel Mesías que Dios estaba enviando a su pueblo. Y no solamente que no escuchó, sino que ejecutó el plan que él tenía. O sea, que llegó a hacer lo que pensó y buscar la destrucción de Jesús. Tenemos más ejemplos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos y van los soldados a apresarlo y van en forma violenta? ¿Se acuerdan cuando Malco sufre que Pedro le corta la oreja? ¿Qué hace Jesús? Jesús recompone esa situación y en medio de una situación violenta, Él con su gentileza, con su amor, hace un milagro y restituye la oreja al lugar del soldado que había sido quitada, que le había sido dañada. A una respuesta violenta, a una amenaza, a una ejecución de la amenaza, Jesús responde con bondad y con amor. ¿Qué pueden esperar entonces como resultado dos personas donde entra la ira, donde entra la contienda, donde entra hasta a veces los insultos? La ira
transitoria a veces en una circunstancia de una pelea hace que a veces la situación llegue a un límite que a veces causa profundas heridas. Y debemos esforzarnos entonces cada uno de nosotros en nuestra vida diaria en poner freno a esas pasiones por medio de la mansedumbre, dice la palabra de Dios, y de la sabiduría. ¿Para qué? Para evitar lo que nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 15. Dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. A veces esa agresividad, esa agresión, nos hace que como el fuego, que consuma todo aquello, inclusive a veces lo bueno que hayamos podido compartir entre aquellas personas, inclusive con las cuales en ese momento estamos discutiendo. Y hay un proverbio también en el capítulo 13, el versículo 3, ahí nomás de donde leímos antes, que dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá, dice la palabra de Dios, calamidad. ¿Y quién de cada uno de nosotros quiere tener calamidades en nuestras vidas? Ninguno, cada uno de nosotros seguramente queremos tener una vida tranquila, una vida apacible, una vida que, aferrada a la mano de Dios, seguramente nos llevará a los mejores pastos, como dice también en los Salmos. Debemos entonces hacer algo, evitar hablar lo malo y aún lo bueno cuando a veces no es el momento oportuno o cuando no es el momento adecuado. Hay un relato que dice que en una oportunidad cierta persona permanecía callada en medio del diálogo de dos personas más. Estaba él y había dos personas más, y estas dos personas hablaban, dialogaban entre ellas, y él se mantuvo callado todo el tiempo. Cuando terminaron de hablar, una de las dos personas que habían dialogado delante de él le llamó la atención la actitud que él había tenido y le preguntó por qué motivo él en ningún momento había participado de ese diálogo, de esa conversación, de eso que ellos estaban conversando. Y él le contestó, con frecuencia me he arrepentido de hablar, pero nunca de guardar silencio. Y esta frase de que con frecuencia me he arrepentido de hablar, pero nunca de guardar silencio, creo que nos viene muy bien a cada uno de nosotros en medio de determinadas discusiones o determinados problemas por los cuales a veces, no solamente ahora en este tiempo, sino en otros momentos, quizás hemos podido participar de situaciones que no fueron lindas ni positivas y en las cuales tuvimos que estar. ¿Y por qué insiste tanto el sabio en esto de apaciguar el fuego que a veces genera la lengua? Y dice en el libro de Santiago, que los invito a que después también lo puedan ver en su casa, un pasaje que realmente llama la atención y que nos debe llamar a reflexión a cada uno de nosotros. Porque dice que la lengua es un miembro muy indisciplinado, que sin embargo, dice la palabra de Dios, es imprescindible que podamos domar nuestra lengua. Dice, porque toda naturaleza de animales, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre pudo domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y llena de veneno mortal. Qué fuerte que es. Fíjense que cuando Dios en el Génesis crea al ser humano, le da la posibilidad de dominar todos los animales que había creado, de poder señorear, dice la palabra de Dios, sobre ellos. Que algo tan pequeño
como puede ser en cada uno de nuestros organismos. Una lengua, dice el apóstol Santiago, que el ser humano no puede dominar. Es importante, entonces, como compartimos en este martes, que aprendamos a vivir de una manera distinta, con un léxico que nos ayude a ser apacibles, a ser más serenos, a buscar la unidad, a buscar la posibilidad de encuentro con el otro, a reflejar, como hablábamos también el otro día, el verdadero rostro de Jesús. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? ¿Se acuerdan de que Dios quiere cambiar nuestro corazón de piedra, por un corazón donde se refleje su amor? ¿Quién es el hombre, dice la palabra, que desea la destrucción y la desgracia? Que dé rienda suelta a su lengua. ¿Quién es el hombre que desea paz y felicidad? Que no diga nada de lo que pueda arrepentirse durante 10 años o durante el resto de sus días. Que Dios nos ayude a poder aprender, si no podemos dominarla totalmente, a apaciguar las palabras con las cuales nos referimos unos a otros. Y que este tiempo nos ayude a reflexionar también en eso. Otro órgano más que Dios nos regaló, que es difícil, pero que no es imposible. Los animo a que podamos lograrlos, entre unos y otros, pero nada lo vamos a poder hacer si no somos guiados por el Espíritu de Dios, que nos va a ayudar a sobrellevar cualquier tipo de situación. Que Dios los bendiga y terminamos con una palabra de oración. Y te damos gracias, Señor, porque tú en medio de toda tu creación nos colocaste a cada uno de nosotros. Y es en este tiempo en el cual estamos aún quizás separados, en que tú has destinado tu propio tiempo para cuidarnos, para protegernos, para sostenernos, para guiarnos. Señor, qué hermoso que podamos sentir que podemos confiar en un Dios que está atento a cada uno de nosotros. Qué hermoso, Señor, que tenemos un Dios que busca la paz, que busca la armonía, que busca brindarse con amor, porque desde el principio hasta el final de tu palabra nos instas a volvernos a ti y a vivir en amor, porque Jesús es amor. Bendice, Señor, cada uno de nuestros hogares. Bendice cada persona, cada situación que estén viviendo. Bendice cada problemática. Da respuesta, Señor, de acuerdo a tu voluntad, porque solo tú, Señor, eres posible de subsanar todo tipo de problema. Señor, te alabamos y te bendecimos, porque nos das esta oportunidad de compartir tu palabra, de entenderla y de ponerla por obra. Ayúdanos a hacerlo, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén.